Heraldo Podcast, un lugar para tus oídos. Ventana Política. Hola, bienvenidos a Ventana Política, el podcast donde echamos un vistazo a los hechos que impactan la actualidad política de México y el mundo. Mi nombre es Verónica Ortiz y en este episodio haremos un balance del primer año de la segunda administración de Donald Trump. Un regreso pletórico a la Casa Blanca que ha impactado no solo al mundo, sino al propio Estados Unidos y evidentemente también a México. Las recientes controversias en torno a Groenlandia, la política migratoria, la volatilidad financiera, el papel de Washington en Venezuela, todo esto abre preguntas claves sobre el liderazgo de Trump 2.0 y sus repercusiones. Para hablar de este tema me acompaña la embajadora Marta Bárcena, destacada diplomática de carrera con una amplia trayectoria en el servicio exterior mexicano. Ha sido embajadora de México en países como Turquía, Dinamarca y sobre todo se convirtió en la primera mujer embajadora de México en Estados Unidos entre 2018 y 2021, un periodo particularmente complejo de la relación bilateral. Embajadora, querida Marta, gracias por estar aquí en Ventana Política. Es un gusto, Verónica, conversar contigo sobre este tema tan relevante, creo que no solo para Estados Unidos, sino para el mundo y para las relaciones México-Estados Unidos. Mira, yo creo que la primera hipótesis o argumento que yo plantearía es que después de un año de la administración Trump 2.0, si le podemos llamar así, queda claro que no es lo mismo que la primera administración de Trump, que es cuando yo serví como embajadora de México ante los Estados Unidos. Y no es lo mismo porque regresó un Trump con más resentimiento, se puede decir, mucho más ideologizado, con un gabinete mucho más ideologizado, con menos personalidades, con fuerza propia, más dependientes de Trump y con un presidente Trump dispuesto a romper toda continuidad con los gobiernos anteriores, sobre todo, fueran republicanos o demócratas, porque queda clarísimo que su gobierno es completamente diferente a los últimos gobiernos republicanos que podemos decir, por ejemplo, de los Bush. Sin duda. Eso fue un tema fundamental. Otro tema que creo, yo utilizo las palabras destrucción y transformación, me sorprendió escuchar en el discurso de Mark Carney, que más o menos hace un diagnóstico similar, pero él usa las palabras ruptura y transición. O sea, se discutía mucho si el régimen de Trump 2.0 era una transformación profunda de Estados Unidos, si estábamos en una transición hacia un nuevo orden global o si había una ruptura o demás. Carney afirmó en Davos que hay una ruptura. Yo creo que aparte de la ruptura hay una destrucción. Claro. Hay una destrucción bastante sistemática de instituciones al interior de los Estados Unidos, de valores, pero también una destrucción sistemática del orden internacional creado después o establecido después de la posguerra, justamente a iniciativa de los Estados Unidos. Y creo que en los últimos días nos han dado todavía pruebas adicionales de esta destrucción, como fue el establecimiento de este Consejo de la Paz, que parecería querer sustituir a las Naciones Unidas. De ahí las dudas de los países europeos y muchos latinoamericanos en participar. Claro. Entonces, ¿qué diría yo? Pero dime... déjame preguntarte, porque justo en la semana pasada en Davos, y haces mención, y ahora hablaremos un poco más del discurso de Carney, lo que implica también para la relación México-Estados Unidos-Canadá, Norteamérica, pero quiero nada más hacer una mención, efectivamente, porque en el informe de riesgos globales que prepara el Foro Económico Mundial antes de la reunión en Davos, ya olvídate de los riesgos climáticos, de la desinformación, de las noticias falsas, de todo lo demás. El riesgo más importante son las confrontaciones geoeconómicas. Y quiero preguntarte, porque después de escuchar justamente a Donald Trump y todo lo que sucedió, entre otras cosas, esta inauguración o la firma
de este Consejo para la Paz. ¿Qué tanto se le debe a este Donald Trump 2.0, como dices, la turbulencia y la inestabilidad que el mundo está viviendo? Y yo creo que su administración ha tenido un impacto mucho mayor de lo que esperábamos, y yo creo que no necesariamente para bien. A ver, antes de que llegara Trump, esta administración Trump, creo que era evidente ya el agotamiento de buena parte del régimen internacional de comercio. Creo que era evidente la debilidad y el agotamiento de Naciones Unidas por diversas razones, entre ellas el uso del veto por parte de los miembros permanentes. Naciones Unidas, ya antes de que llegara Trump, ya había fallado en su función fundamental, que es el mantenimiento de la paz y la seguridad en el mundo. Eso no lo podemos negar. Creo que también pues habíamos visto la constante violación por parte de diferentes estados, no solo de los Estados Unidos, por supuesto, sino de Rusia con la invasión a Ucrania y todo, de los principios fundamentales del derecho internacional y de los principios que deben regir la cooperación en los estados. Este debilitamiento no se lo podemos achacar todo a la administración Trump. Lo que sí estamos viendo ahora es un aceleramiento, entonces, del proceso de destrucción de estas instituciones y de estos principios, sin que tengamos claro hacia dónde quieren ir y hacia dónde podemos ir y cómo vamos a ir. Si con la presunta imposición de nuevas normas, que al parecer es lo que quiere hacer Trump, o si lo que yo creo que para que tengan duración y validez tiene que haber una negociación a nivel global. Y eso es un poco lo que plantea Mark Carney en su discurso. Dice, no nos hagamos tontos, siempre el régimen tuvo injusticia, siempre operó a favor de los más poderosos, ¿no? Pero ahora sí estamos en esta ruptura, vamos a una nueva etapa, y entonces lo más importante de su discurso, o uno de los temas más importantes, Verónica, que me parece que es algo que hay que reflexionar mucho en México, es ¿qué papel tienen las potencias medias? Claro. O los países medios, como Canadá, y donde, sin duda alguna, México es una potencia media, y lo que me preocupa es que no estamos ejerciendo esa posibilidad de ser un actor importante en lo que se viene en la configuración de un nuevo orden internacional o de un orden internacional modificado. Claro, totalmente, Marta. Y creo que mencionas muy bien y entra el discurso que yo creo que va a pasar a la historia, el de Mark Carney. Creo que quizá se vuelva una figura de estos contrapesos, ¿no? Sobre todo pensando, por ejemplo, en que Macron ya le queda poco menos de un año, que los liderazgos en Europa, pues también, digo, hay algunos mejores, otros peores, pero también hay un desgaste, ¿no? En Europa hay un desgaste evidente en la relación con Estados Unidos. Creo que Mark Carney hace este caso, ¿no? Por las potencias medias de manera muy fuerte, y ese, como dices tú, nos debe interpelar, porque vamos a la región y al impacto que ha tenido Trump ahora con su corolario de la doctrina Monroe, ¿no? Que hasta se le llama la doctrina Donroe, y cómo nos impacta. Ya hemos visto la capacidad de injerencia que ha tenido en temas electorales Donald Trump en América Latina, pero sobre todo, pues clarísimo, el shock que ha causado, la conmoción por el ir a apresar y a traer a Estados Unidos o a llevar a Estados Unidos a Maduro. ¿Tú crees que el tema se agote en Venezuela, Cuba, o justamente nos va a impactar en la reconfiguración de lo que es América del Norte? No, yo creo que el tema no se agota en Venezuela y en Cuba o en Nicaragua. Yo creo que el planteamiento de la estrategia de la seguridad nacional, que es el resucitar la doctrina Monroe, que es una doctrina del siglo XIX, pero a mí eso es lo que me preocupa mucho, es que parte de todo el andamiaje conceptual de la estrategia de seguridad nacional de los Estados Unidos y de algunas de las medidas que está tomando Estados Unidos, de todo lo que reclamaba en Groenlandia, es un andamiaje conceptual del siglo XIX.
Es decir, el capitalismo de cañoneras, la expansión territorial, la doctrina Monroe y nada más que ahora Estados Unidos tiene en su haber un instrumental para ejercer esos conceptos del siglo XIX, un instrumental del siglo XXI, Claro. con un ejército muy poderoso, con drones, con inteligencia artificial, claro. que lo vimos operar en Venezuela, que no fue exento no estuvo exento de bajas, porque si bien ellos no perdieron a nadie, pues hubo más de 100 muertos y 120 heridos. O sea, no hay nada como una operación quirúrgica, cubanos, venezolanos, que eso es otro tema a discutir, ¿no? La presencia cubana en Venezuela. Entonces, yo creo que lo que vimos de la extracción de Maduro, una de las dudas claves es ¿por qué lo hizo? Porque antes se hubiera pensado que era para propiciar una transición a la democracia. Pues no la estamos viendo, porque mantuvo al chavismo, madurismo en el poder, aunque los hermanos Rodríguez hayan traicionado a Maduro, ¿verdad? Como cada vez se hace más evidente y se prueba. Sí, que fue una entrega, ¿no? Sí, el tema del petróleo, que dicen es que lo hizo para apoderarse de las reservas de petróleo. Bueno, pues en la propia reunión que tuvo con los directivos de las empresas petroleras, pues queda claro que no es fácil llegar y revivir la industria petrolera venezolana. Lo que están haciendo ahorita es vender el petróleo que Venezuela ya tenía almacenados en buques y en otras partes. Entonces, ¿por qué? Hay una tercera explicación que es todavía más preocupante, que es porque no le gustó que Maduro se burlara de él. Sí. Entonces, es una toma de decisiones totalmente personalizada que preocupa todavía más para el continente. Ahora, el corolario de la doctrina Monroe es que no van a permitir la presencia de otras potencias en la zona. Básicamente se refiere Rusia, pero sobre todo a China. Y aquí lo que hay que preguntarse es si es factible eso, porque ¿cómo cambias todas esas relaciones económicas que ya tienen países tan relevantes como Brasil, Argentina, Chile, en donde su principal socio comercial ya es China y su principal inversor también? Y no está muy seguro que entonces sea Estados Unidos el que vaya a ocupar esa posición. Claro. Pero sin duda alguna sí estamos viendo ese cambio. Y luego en términos conceptuales me preocupa también, Verónica, que se rehúsan a hablar de América Latina y el Caribe. Hablan nada más del hemisferio occidental. ¿Sí? El hemisferio occidental, mientras se pelea con otra parte de Occidente, que es Europa. Entonces, y ahí encaja también ese afán de querer anexarse Groenlandia y a algo que a muchos les ha pasado desapercibido y que es el imprudente embajador de Estados Unidos en Islandia, ya también está hablando de la anexión de Islandia, lo cual es una barbaridad. Una locura. Cierto que Islandia y Groenlandia están cuando menos la mitad de Islandia en el hemisferio occidental, en América del Norte. Pero esto no puede ser, esto es volver al siglo XIX. Total. Y, oye, y es algo mucho más, más allá de la semántica, como el tema de desaparecer, por ejemplo, la noción de América del Norte, cuando pasó de ser el Telecán, ¿no? al Temec, que va mucho más allá, al Temec, que va mucho más allá de las palabras. Déjame hablar de la región de América del Norte y preguntarte justamente si este 2026, ya que estábamos hablando de Canadá, Mark Carney se ha puesto, digamos, le ha plantado cara a Donald Trump. Le ha plantado cara en dos formas. Una, diciendo las fortalezas de Canadá. Creo que ahí hay una lección implícita también para México, además de esto de las potencias medias. Y la otra es volteando a China, yendo a ver a Xi y diciendo, pues nosotros nos vamos a vincular más, en todo caso, pues porque está con Estados Unidos, ya la relación está fracturada también y como decías tú, está rota y hay que pensar en lo que sigue. En ambos temas, ¿qué lecciones hay para México? ¿México puede actuar así o México debe de replantear también su posición frente a Estados Unidos? Yo creo que México debe replantear su posición frente a Estados Unidos en este momento, no necesariamente de ruptura, pero creo que la presidenta y su gobierno sí tienen que plantearse escenarios que no estaban contemplados al inicio de la administración Trump.
Yo creo que después del discurso de Carney y la respuesta que ha dado tanto Trump como Lutnick ayer, el futuro del TEMEC es mucho más incierto que hace 2 semanas. O sea, las posibilidades de una salida de alguno de los 3 miembros del TEMEC, que quizás no sea Estados Unidos, sino Canadá, creo que aumentaron justamente. Y la posibilidad de que en lugar de un acuerdo trilateral se negocien acuerdos bilaterales, creo que también aumentaron. El discurso de que Trump fue el que firmó el TEMEC, es creación suya, no lo va a eliminar, o somos la nación indispensable, déjame ponerlo así, para Estados Unidos, precisamente por el intercambio y la integración económica. ¿Ese nos alcanza o ya se agotó también? Yo creo que no se ha agotado, pero ya no es tan fuerte como antes, Verónica. Evidentemente, y esa es una enorme reflexión. Mark Carney decía: si no estás en la mesa, estás en el menú. Y claro, creo que justamente el llamado que tú haces de decir, no podemos confiarnos justo en estos argumentos tradicionales o en que la relación sigue siendo buena, las llamadas telefónicas salen bien, cosa que también en algún momento pues se agotará, ¿no? Y se agotarán. Claro, por supuesto. Y sobre todo ante la posibilidad, como decías tú, a ver, hay 3 escenarios para conforme al capitulado del TEMEC que podrían derivarse justo de esta ya no revisión, pues sino más bien renegociación. Creo que los 2 extremos, tanto que se palomee y que pasemos y que lo movamos o lo dejemos en vigor para 16 años más, como que se extinga el TEMEC, me parece que quizás son los 2 extremos menos probables, pero la parte central, es decir, esta idea de que pues no lo cancelamos, pero a lo mejor negociamos 2 tipos de acuerdos bilaterales o nos seguimos con una revisión anual por los próximos 10 años, creo que ahí es donde necesitamos esas cartas que dices tú. Tenemos que plantear la fortaleza de México. Así es. Ahora, los 2 escenarios que tú planteas como centrales, que es que continúe el TEMEC, a ver, con la revisión anual, el TEMEC podría mantenerse tal cual, hacerle algunos ajustes y no volverlo a someter al Congreso. Ajá. ¿Sí? A lo mejor nada más someter al Congreso algunos protocolos modificatorios adicionales en temas como inteligencia artificial, como ciberseguridad, temas que cuando se negoció todavía no estaban en primera línea y ahora sí. Pero la posibilidad de dividirlo en 2 acuerdos bilaterales, yo creo que eso sí es mucho más riesgoso porque implicaría tener que ir al Congreso de nuevo. Y ahí no tenemos garantizado que vayan a apoyar los congresistas 2 nuevos acuerdos. ¿Y cómo serían los acuerdos? Entonces, creo que sí estamos entrando a un periodo de incertidumbre mucho mayor, con pocas cartas de negociación, con una vulnerabilidad interna grande, y por más exitosa que haya sido la presidenta en sus llamadas hasta ahora, pues es un modelo que se agota. Es el modelo de crítica, llamada, desactivo, hago concesiones, entrego personas. Digamos que ya dirían algunos, es un modelito ya muy visto. ¿Cuánto tiempo más puede durar? Sí, va a durar, sí, claro. ¿Y qué es lo que vamos a hacer más allá de resistir y contener? ¿Qué es lo que queremos a futuro? Eso es lo que no queda claro y hay que plantearse si el TEMEC y la relación con Estados Unidos y con Canadá, el ponernos las pilas y empezar a ejercer con valor, con una política exterior que debe estar basada no solo en principios, sino en valor, en convencimiento, si vamos a ejercer nuestro papel de potencia media o simplemente nos vamos a quedar como el objeto de los desplantes de los Estados Unidos. Y eso es una discusión que hay que tener en México. Claro. Y como bien dices, abierta a toda la sociedad y a todas las fuerzas políticas, que eso al contrario le va a dar muchísimo más fuerza, ¿no?, a la presidenta, al gobierno, frente a lo que se nos viene. Déjame cerrar preguntándote nada más ¿qué puede detener a Trump? Y te lo pregunto en el contexto de que también este 2026 va a haber elecciones intermedias en Estados Unidos en noviembre. ¿Tú crees
que el hecho de que perdieran la mayoría, que la tienen muy estrecha en la Cámara de Representantes, o que la Suprema Corte en Estados Unidos resolviera en contra, ¿no?, de Trump en el tema de los aranceles, ¿eso podría atenuar a este Trump 2.0 o tú crees, precisamente por la fuerza que mencionabas, que ya no se le puede detener y vamos hacia 3 años de total, ¿no?, imprevisibilidad de lo que nos pueda pasar? No sé si detener es el verbo correcto, pero sí acotar. Ajá. Yo creo que de Davos y de estos días y de las encuestas que están saliendo en Estados Unidos y el gran rechazo a las políticas migratorias que son verdaderamente criminales, tenemos 2 lecciones. Uno, la unidad europea y la fuerza de Europa de parar momentáneamente el acuerdo de libre comercio con Estados Unidos sí acotó a Trump, sí lo acotó. Sí, y la posibilidad de que los europeos vendieran los bonos del Tesoro estadounidenses y el impacto financiero en Estados Unidos, sí eso lo acotó. Eso sí le pega. Eso sí. Pensar en esa unidad en América Latina, pues es ilusorio, no la va a haber. Sí, no. Entonces, pero ese es un tema. O sea, sí hay manera de acotarlo dependiendo cómo actúen otros estados. Y segundo, creo que efectivamente el mayor poder para acotarlo reside al interior de Estados Unidos, de los propios estadounidenses que están viendo amenazado el futuro de la democracia, que están viendo amenazado su nivel de vida, que están viendo amenazados sus valores y que yo creo que las encuestas nos indican una alta posibilidad de que pierda las elecciones de medio término en la Cámara de Representantes. Definitivamente, y tienes mucha razón en el sentido de que más bien es oponerle cierta resistencia, ¿no?, e ir modelando el futuro que nos espera. Querida Marta, muchísimas gracias por estar aquí y te seguiremos buscando para entender, ¿no?, qué nos depara el futuro y cómo se puede negociar en todo caso con Donald Trump, tú que ya tuviste esa experiencia. Yo te agradezco de nuevo, invito a todo nuestro auditorio a que nos siga también a través de las redes sociales. La cuenta personal de la embajadora Marta Bárcena en X, antes Twitter, es @Marta_Bárcena y la mía es @Verónica Ortizó. Y ahí esperamos sus preguntas, sugerencias y comentarios. Los invito también a seguir las redes sociales del Heraldo Podcast y a escucharnos todos los miércoles a través de la plataforma de streaming de su preferencia. Hasta la próxima. Heraldo Podcast, un lugar para tus oídos.